Entonces, la semana pasada nos hemos quedado en lo que eran los materiales semiconductores, ¿cierto? Hemos visto algunos materiales semiconductores, más que todo, de qué está compuesto, ¿cierto? Hemos hablado de las bandas de valencia, hemos visto también qué tan importante son o las capas de valencia, en este caso para los materiales semiconductores. Hemos visto eh, cómo se comportan los semiconductores. En este caso, los semiconductores son tanto conductores como también aislantes, ¿cierto? Hemos visto cuándo es que se comporta como un aislante y cuándo se comporta como un conductor. Hemos visto la clasificación de los semiconductores, en este caso se clasifica en dos, ¿cierto? Nosotros lo hemos visto por convenientes más importantes. En este caso eran los semiconductores intrínsecos, mejor dicho, intrínsecos y extrínsecos. Los semiconductores intrínsecos, en este caso se va a trabajar con materiales semiconductores totalmente puros, en este caso con una pureza de 99.99%, ¿sí? En las cuales nosotros vamos a introducir, en este caso, electrones, como también vamos a originar lo que son los huecos. En cuanto a los extrínsecos, van a funcionar lo mismo, pero en este caso a los semiconductores puros, ¿sí? En este caso silicio, germanio, que son uno de los semiconductores más comunes, se le va a dopar. Es decir, nosotros vamos a agregar impurezas a su estructura cristalina. ¿Listo? En este caso hay dos tipos de dopaje, tipo P y tipo N. En este caso, tipo P, ¿por qué lo nombran con esta palabra, por dicho, con esta letra de P, con positivo? En este caso, lo que vamos a hacer es originar huecos, ¿no es cierto? Entonces, los huecos se van a comportar como una carga positiva, es decir, el hueco va a atraer a los electrones. En cuanto al tipo N, bueno, más que todo, dice, ¿no? Son portadores de cargas negativas, es decir, exceso de electrones, ¿no? Entonces, hemos visto, nos hemos quedado más que todo en la parte de semiconductores extrínsecos, ¿cierto? Hemos visto cómo es que se hace el dopaje, en este caso, introduciendo electrones o de repente introduciendo huecos. Ahora, los semiconductores en la actualidad no se utilizan por separado, es decir, los extrínsecos se utilizan para una cosa y los intrínsecos para otra cosa. Los semiconductores funcionan en la unión de estos dos, en este caso, de los extrínsecos. Es decir, voy a unir el tipo P con el tipo N. ¿Listo? Para que nosotros podamos tener más que todo ciertos beneficios de esto. Entonces, hemos hablado de la unión del tipo P y el tipo N. En este caso, vamos a unir, ¿no es cierto?, los materiales. Y P, es decir, en la estructura cristalina, va a tener dopaje, en el cual nosotros vamos a introducir ¿qué? Huecos, ¿cierto? Justo en las áreas donde están punteadas, esos son los huecos, es decir, falta un electrón ahí. Entonces, ¿qué van a hacer estos electrones? Van a empezar a moverse, ¿para qué? Para ocupar ese hueco. Pero siempre va a faltar un hueco. Y este electrón se mueve aquí, siempre va a originar otro hueco aquí, ¿cierto? Entonces, el del tipo P, vamos a doparlo o vamos a introducir los huecos. En cuanto al tipo N, en el tipo N, lo que vamos a opcionar es exceso de electrones, ¿listo? Si bien es cierto, cumple la regla del octeto, la unión del silicio con el fósforo, okay, pero el fósforo en su última capa de valencia tiene 5 electrones. Entonces, al unirse con el silicio van a formar el octeto, pero va a sobrar un electrón. Es decir, estos círculos amarillos van a ser los electrones que van a sobrar. Entonces, al sobrar electrones, vamos a
vamos a ver cómo funciona en cuanto a la unión del tipo N y el tipo P. ¿Ok? Entonces, hemos visto algunas partes, ¿no? En cuanto a la unión del tipo P y el tipo N. En este caso, para unir estos dos materiales, vamos a originar una línea de unión. En este caso, va a haber aquí tanto huecos como también electrones libres. ¿Listo? Entonces, algunos electrones del tipo P van a pasar esta línea de unión, es decir, se va a pasar al cristal tipo P. ¿Listo? Pero esos electrones, como ya también se les ha indicado la semana pasada, esos electrones no van a quedarse libres en este cristal tipo P. ¿Por qué? Que se van a sentir atraídos por los huecos. ¿Listo? Entonces, estos electrones libres que hacen pasado del tipo N al tipo P van a sentirse atraídos por el hueco. Entonces, en un determinado momento van a unirse, ¿sí? Van a unirse y finalmente, ¿qué va a ser el tipo P? El material. Va a cumplir, en este caso, su octeto, ¿no es cierto? Justo en esta zona. No necesariamente no va a llegar aquí en esta parte, en esta zona de aquí. Entonces, en esta zona, en esta línea de unión, se va a denominar lo que es el potencial de barrera. ¿Listo? Porque ya hay una unión fija. ¿Sí? Hay una unión fija. Es decir, un enlace covalente. ¿Listo? Entonces, este se va a denominar potencial de barrera. Es una barrera, como lo dice su nombre, es una barrera. Entonces, o también denominado zona de deflexión. ¿Listo? Ahora, hemos visto que los electrones van a estar fuertemente unidos aquí mediante un enlace covalente, pero en esta parte, en estas zonas, ¿sí? Esta zona de aquí, tanto en el tipo P y en el tipo M, va a haber una zona de agotamiento. ¿Por qué una zona de agotamiento? Porque en esta zona ya no va a haber huecos y en esta zona no va a haber electrones libres. ¿Listo? Entonces hay una zona de agotamiento, empobrecimiento. ¿Listo? Ahora, eh, esta zona de depresión empezará a crecer. ¿Por qué? Porque siempre va a pasar un determinado momento y los huecos, como esos electrones van a estar en constante movimiento, van a estar en constante movimiento para tapar este hueco. Esos huecos eh, van a acercar aquí a esta zona de depresión. Al igual que los electrones, hay algunos electrones que van a tener una suficiente energía para pasar a esta zona de deflexión. Entonces se van a unir nuevamente aquí eh, en los huecos. ¿Listo? Donde finalmente esta zona de deflexión, el potencial de barrera va a crecer. ¿Listo? Va a crecer. Entonces, no hay una zona de empobrecimiento, en el caso de huecos, va a haber un exceso de electrones. Aquí, justo en esta zona, en el tipo P, va a haber un exceso de electrones. Mientras que en tipo N, como ya no hay electrones en estas zonas, y se va a volver positivo. ¿Listo? Va a volver una carga positiva. Listo. Entonces, como la polarización, en este caso, para la unión de semiconductores tipo P y N, para la unión de estos materiales, se necesitan dos tipos de polarización. ¿Listo? Una es la polarización directa, la otra es indirecta. ¿Qué quiere decir una polarización directa? ¿Qué quiere decir? En este caso se le va a aplicar un circuito, ¿no? A la unión tipo P y el tipo N, en las cuales la parte del material tipo P va a estar localizada en una placa positiva. ¿Listo? Que curiosamente va a ser igual a la misma carga que tenemos aquí cuando nosotros vamos a introducir una corriente eléctrica, un voltaje. ¿Listo? En cuanto al tipo N, se va a colocar una placa negativa. ¿Listo? En su extremo. Y obviamente la carga negativa va a ser igual
a la parte donde va a emitir la carga negativa. ¿Listo? Entonces, hasta ahí tenemos claro. Entonces, en un determinado momento, ¿qué va a pasar con los electrones? Los electrones van a empezar a sentirse atraídos por la placa positiva. ¿Listo? Ahora, vamos a hablar de los dos potenciales de barrera, en este caso para los dos semiconductores importantes, que era el silicio y también el germanio. El silicio tiene un potencial de barrera, es decir, esa es la energía que voy a necesitar para vencer, para pasar este potencial de barrera. En cuanto para el silicio es de 0.7 y para el germanio es 0.3 voltios. Entonces, vamos a suponer que vamos a trabajar con 0.2 voltios. ¿Listo? Entonces, vamos a liberar electrones, ¿ok? De la carga negativa. ¿Listo? Desde la carga negativa. Entonces, vamos a trabajar con 0.2 voltios. Los electrones, al no tener esa suficiente energía, en este caso, estamos trabajando con silicio, ¿cierto? Porque hay un dopaje con silicio, en este caso, de boro en la estructura cristalina de silicio, ¿sí? Entonces, como la estructura de los dos es silicio, entonces yo tengo que vencer esta energía, 0.7 voltios. En este caso estoy emitiendo solamente 0.2 voltios, en la cual los electrones que van a viajar por el circuito hasta llegar al material tipo N, los electrones se van a quedar ahí. Es decir, no van a poder vencer este potencial de barrera porque está trabajando con 0.2 voltios, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Simplemente no va a pasar nada, no va a pasar del tipo N al tipo P, estos electrones, ¿listo? Ahora, ¿qué pasaría si yo trabajo con, con una energía superior a 0.7 voltios? Es decir, va a ser superior a este voltaje del silicio. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahí sí va a haber los electrones van a poder pasar potencial de barrera. Entonces, van a viajar los electrones, sí, van a viajar, y como tienen suficiente energía para pasar esta barrera, simplemente va a pasar. Los electrones se van a pasar al tipo P. Finalmente, ¿cómo se van a mover estos electrones en el tipo P? En este caso, por los huecos, ¿sí? Encontrar los huecos y van a empezar a movilizarse hasta finalmente salir de la placa positiva y nuevamente retornar, ¿no? Hacer un circuito. Hay un flujo de electrones, ¿ok? Ahora, en este caso, hemos visto que los electrones van a salir del puerto negativo, ¿cierto? Es una dirección de flujo de electrones. Pero en la antigüedad, eh, antes de que se conozca la naturaleza atómica, lo que hacía era liberar electrones de la carga negativa, de la carga positiva, ¿no? Entonces, este era lo que era la corriente convencional, mejor dicho, dirección convencional de la corriente. Liberar del puerto positivo, liberar los electrones y finalmente pasar hacia hacia el puerto negativo, ¿sí? En la actualidad, están siguiendo este proceso, ¿no? De carga negativa y esa salida, la corriente eléctrica o la liberación de los electrones. ¿Listo? Entonces, esta, esta polarización directa no sigue una linealidad, es decir, no van a ser directamente proporcionales. ¿Qué cosa? La corriente con el voltaje. En este caso, la línea convencional sería esta, ¿no es cierto? En este caso, la corriente va a ser directamente proporcional con el voltaje, y por eso vamos a originar una pendiente. No va a seguir este proceso. En este caso, esta polarización directa es no lineal, como esta que ven aquí. ¿Por qué no lineal? Porque en esta zona, justo donde está, hay una línea constante, va a pasar lo que hemos hecho, ¿no es cierto?
Es decir, vamos a trabajar con un voltaje menor, ¿listo? Vamos a trabajar con un voltaje menor, por la cual no va a haber un flujo de electrones, ¿listo? Entonces, vamos a trabajar con ese voltaje de un determinado tiempo, ¿sí? Y luego vamos a aumentar nuevamente el voltaje superior a 0,7 voltios, y es ahí donde va a empezar a aumentar lo que es el flujo de electrones. Pues por eso no es lineal, ¿sí? Listo. Hemos visto también un ejemplo en cuanto a los semiconductores extrínsecos, polarización directa en los diodos, ¿no? Que ya también lo hemos revisado. ¿Listo? En cuanto a la polarización inversa, ¿qué quiere decir una polarización inversa? Quiere decir que yo voy a cambiar mis placas. Es decir, en el material tipo P voy a colocar la placa negativa. Y en el material tipo N voy a colocar la placa positiva. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar? En este caso, hemos seguido la gráfica, ¿no es cierto? Que la corriente no va a ser direccional, ¿cierto? En la polarización directa, ¿cierto? Ya teníamos esta línea, acá, esta curva, ¿listo? En cuanto a la polarización inversa, vamos a trabajar con estos cuadrantes, 2 y 3, ¿listo? Entonces, ¿cómo funciona esto? Inicialmente, lo que va a pasar es, sin eh, colocar un voltaje, ¿sí? Sin liberar aún electrones, lo que va a pasar aquí en el material tipo N es que como hemos visto electrones libres, ¿listo? Estos electrones libres se van a sentir atraídos por la placa positiva, ¿listo? Entonces, ¿qué va a pasar? En este caso, se van a atraer, ¿listo? Hasta llegar justo a la placa. Pero estos electrones no se van a quedar ahí. Estos electrones eh, van a tener cierta energía por la cual van a sobrepasar esta placa. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Los electrones van a empezar a viajar por el circuito, sin que haya, en este caso, sin que nosotros hayamos encendido en sí el circuito. ¿Listo? Es como que estuviera apagado. ¿Listo? Entonces, los electrones internamente, ¿sí? Van a viajar el circuito, van a viajar, y esto se va a representar mediante esta curva que vemos aquí, esta roja. Y va a haber un determinado tiempo donde va a ser constante, ¿listo? Y luego van a ver aquí, va a empezar a haber un flujo de electrones. Va a haber un flujo de electrones. Esta es una corriente de transición denominada, ¿no? Se denomina corriente de transición. En este caso aquí todavía no estamos aplicando cierto voltaje. Simplemente los electrones están viajando. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar con estos electrones? Van a viajar por el circuito y van a dirigirse al material tipo P. ¿Listo? Van a introducirse a la placa tipo P y van a ver movimiento. ¿Por qué? Porque los electrones van a localizarse en los huecos. ¿Listo? Y es por eso que va a haber un flujo de electrones, justo hasta llegar a este potencial de barrera. Como estos electrones no tienen suficiente energía para vencer este potencial de barrera, se van a quedar ahí, acumulados, ¿sí? Se van a acumular ahí. Entonces, como ha pasado también en cuanto a los semiconductores intrínsecos que hemos hablado, es que aquí va a haber exceso de electrones, ¿cierto? En exceso de electrones, ¿y qué va a pasar? Va a empezar a crecer este potencial de barrera. ¿Por qué va a empezar a crecer? Porque cuando nosotros encendamos el equipo, el circuito, ¿listo? Va a haber una liberación de electrones, ¿cierto? Va a haber una liberación de electrones. Entonces, ¿qué va a pasar? Los electrones van a viajar, y los electrones van a acumularse nuevamente aquí. ¿Por qué? Porque no van a tener suficiente energía para nuevamente pasar al tipo N. Porque mientras nosotros liberemos más electrones, esta
este potencial de barrera va a empezar a crecer más y más. ¿Listo? Hasta un punto determinado. ¿Hasta qué punto? En este caso, hasta que se llenen los huecos del material tipo P. ¿Listo? En este caso, la liberación de electrones es por la carga negativa. ¿Listo? No por la positiva, sino negativa. Entonces, hace un momento, la liberación en este caso, estos electrones que están viajando por este circuito, no es que nosotros hemos liberado electrones, sino que los electrones de tipo han salido y finalmente han viajado por todo el circuito hasta llegar al tipo P. Entonces, cuando nosotros encendemos el circuito, lo que va a hacer es la liberación de electrones, pero va a liberar por la carga negativa, ¿sí? Por la carga negativa. Simplemente van a liberarse, y como aquí va a haber un exceso de electrones, se van a acumular. Es por eso que va a empezar a crecer este potencial de barrera. Hasta un momento donde se va a saturar lleno de electrones aquí. ¿Sí? Se van a saturar los electrones que van a llenar los huecos, ¿no? del material tipo P. Entonces, los electrones se van a quedar acumulados aquí, todos los electrones. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento determinado donde donde el potencial de barrera va a ser igual a la corriente que yo estoy colocando. En este caso, de repente yo estoy trabajando con voltaje de 0,5 de repente. Entonces, ese voltaje de 0,5 va a ser igual al potencial de barrera. Entonces, cuando emito con ese voltaje mis electrones, no va a poder pasar, que va a ser la misma energía, ¿no es cierto? Entonces, yo necesito una energía superior. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo vamos a explicar eso? ¿Cómo va a pasar los electrones? Pues también hay exceso de electrones aquí y obviamente quiero que pase al tipo N. Entonces, hemos hablado también la semana pasada lo que era la energía cinética. En este caso, por ejemplo, yo tengo, si también les muestro ese ejemplo, tengo una pelota, ¿listo? La pelota, en este caso, una pelota, ¿sí? Entonces, yo quiero que esta pelota pase esta barrera, ¿listo? Esta barrera y pase justo en esta zona aquí, de aquí. ¿Sí? Entonces, si la pelota estuviese aquí, en este caso está en la parte del fondo, ¿listo? Cuando nosotros, o mejor dicho, cuando la pelota se mueva, en este caso va a pasar el potencial de barrera, ¿cierto? Pero si la pelota estuviese aquí, entonces va a tener suficiente energía como para poder vencer la barrera, hasta finalmente pasar este obstáculo, ¿no? O esta barrera. Entonces, es lo que pasa con esto. Como los electrones están acumulados aquí, como los electrones están acumulados en esta parte de aquí, entonces estos electrones van a estar cargados, ¿sí? Van a tener una cinética, una energía cinética muy fuerte. Entonces, antes de ver sus electrones, esta parte, esta curva morada que observan aquí, ¿por qué es constante? ¿Por qué? Porque los electrones no tienen suficiente energía para pasar la barrera de potencial o el potencial de barrera hasta un determinado momento, ¿sí? Hasta un determinado momento. En este caso va a ser el voltaje de ruptura. Este voltaje de ruptura son los electrones que van a estar cargados, que van a estar retenidos aquí. Entonces, estos electrones que se va a representar mediante esta coloración verde van a tener suficiente energía para poder pasar esa barrera, ¿sí? Porque están retenidos ahí. Entonces, como la velocidad o la energía es tanta, los electrones, para llegar al tipo N, al momento de que lleguen, su energía va a ser tanto de que van a chocar con los electrones, con esos electrones que estaban ahí, ¿cierto? Que estaban uniéndose, no sé, el silicio con el fósforo. Entonces, los electrones que estaban ahí va a chocar con el electrón de alta energía. Va a chocar y al chocar lo que va a originar es el movimiento del electrón, del otro electrón, ¿no es cierto? Entonces, dos electrones libres. Entonces, esos dos electrones libres, al ser libres, como el nombre lo dice, a ver, se van a mover.
se van a mover y van a salir del material tipo N. Entonces, nuevamente van a viajar, ¿sí? Van a viajar por el circuito y finalmente nuevamente se va a cumplir todo el circuito. Es así como se vuelve conductor el material semiconductor. ¿Listo? Este, este voltaje de ruptura también se denomina región de avalancha. ¿Por qué región de avalancha? Porque los electrones van a tener tanta energía que simplemente van a formar una avalancha, ¿no? Van a formar una avalancha y en la cual van a mover a todos los electrones del tipo N. Bueno, no todos, ¿no? Algunos electrones. Y es por eso que va a haber flujo de electrones. Ahora, estos semiconductores con polarización inversa se aplican en los diodos, ¿sí? En estos diodos Zener. ¿Por qué estos diodos Zener? En este caso, eh, este nombre de Zener se le debe al físico que ha inventado el diodo Zener, ¿sí? Este es su apellido del físico. En este caso, lo que hizo él es crear un nuevo diodo, pero que su, eh, su corte de transición no es tan larga como la que vemos aquí. ¿Listo? En este caso, por ejemplo, si yo para, para romper yo mi potencial de barrera, no sé, necesitaba unos 30 voltios o algo así. En Zener lo que hizo es disminuir esa ruptura, ese voltaje de ruptura. De un 30 ha pasado de repente a un 10 de voltaje. Entonces, es por eso que para el voltaje Zener se sigue esta curva de aquí. Es decir, va a haber un periodo de transición menos a comparación de los diodos convencionales. Entonces, es ahí donde se explica lo que es la polarización inversa. Pero en sí, no sé por qué se utiliza esos diodos Zener, ¿no? Esto se utiliza para poder nosotros regular el voltaje de un determinado circuito. ¿Cuál es su función de este? Simplemente su función de este diodo Zener es mantener una tensión constante, ¿sí? Tensión constante eh, a través de sí mismo, ¿sí? Incluso cuando la corriente que fluye a través de él va a variar, ¿no? Igual mantener un flujo de electrones constante. Listo, entonces eso es lo que es la polarización inversa. Entonces, hasta aquí hemos visto tipos de semiconductores. ¿Cuál es su aplicación de estos materiales semiconductores? En este caso se aplican en diferentes áreas, ¿no? Lo tenemos prácticamente en todo. Por ejemplo, los amplificadores o circuitos integrados que tiene casi todos los equipos electrónicos, ¿no? Ya sea tu laptop, tu celular, computadoras, eh, ¿qué más tiene? Máquinas, todo lo que ustedes vean que sea electrónico tiene circuitos integrados, o de repente diodos, o de repente resistores o capacitores, o de repente también lo que son los LEDs, ¿no? En este caso aquí, tenemos los LEDs. Aquí están algunos resistores o diodos también. ¿Dónde se aplica también? En este caso, como ya se ha indicado, en cuanto a tu estructura, ¿sí? Para que funcione una computadora, una PC o los celulares, ¿sí? Observamos cómo están integrados los semiconductores. En los microprocesadores también se aplican infinidad eh, de materiales semiconductores. Obviamente, no solamente va a haber semiconductores, ¿no? También va a haber materiales primérios, metales, ¿sí? Como el oro, ¿no? El oro se encuentra con mayor pureza en los materiales, mejor dicho, en los equipos electrónicos. Sí, ¿listo? Entonces, vamos a ver cómo que se obtienen los materiales semiconductores. En este caso, semiconductores de silicio. ¿Listo? Vamos a observarla en este video.
Son cientos de impulsos biológicos que llegan al cerebro, como por ejemplo estos sonidos, que al escucharlos son interpretados a partir del estímulo presentado. De esta misma manera, el ser humano ha logrado crear pequeños cerebros artificiales con capacidad de procesamiento de información similar que conecta el mundo analógico con el digital, interpretando información para ejecutar una función deseada. Eso es lo que hace un semiconductor. El silicio es el elemento primario del que está compuesto el semiconductor. Este se obtiene de la arena a través de un proceso industrial conocido como cultivo de silicio, que se crece y permite la separación de otros elementos. El silicio es colocado en un recipiente resistente a altas temperaturas y gases y rociado con agua ionizada para después ser secado a vacío y remover cualquier contaminante. En la fábrica de obleas, o wafer fab, el recipiente es puesto en un horno preparado de acuerdo con especificaciones, como orientaciones cristalinas, características eléctricas, incluyendo resistencia, tipo de semiconductor, diámetro, grosor y longitud, entre otros. En el horno, se bombea un gas inerte para obligar a que salga todo el aire y evitar que el silicio cultivado reaccione con cualquier contaminante. La mezcla de silicio es derretida a 1410 grados centígrados, mientras se le hace girar en dirección contraria al recipiente. Por medio de un dispositivo especial, se estira el silicio a través de un tubo para formar el lingote. Una vez que éste alcanza la longitud máxima deseada, es sustraído por un brazo robótico. Los bordes del lingote son removidos. Luego, expuesto en el horno, se gira hasta quedar perfectamente cilíndrico. El diámetro preciso del lingote es revisado con calibre de micrómetro y con un dispositivo deflector de rayos X se determina su orientación cristalina. Se realiza una prueba de corte de oblea con una cera de diamante de tampón a fin de asegurar que las características de ellas sean las adecuadas. Factores como el grosor, diámetro y resistencia uniforme son cotejados contra especificaciones. Se prosigue a cortar el resto del lingote en obleas con un grosor de 0.01 milímetros. Finalmente, las obleas recién cortadas son pulidas con una solución activa semilíquida fina. La arquitectura de un semiconductor es formada por elementos que son cientos de veces más delgados que un cabello humano. Mientras la geometría de los circuitos continúa haciéndose más pequeña, las partículas contaminantes del aire se convierten en una gran preocupación para el control de carbono. Debido a la preocupación por la pureza de la manufactura de semiconductores, las obleas son procesadas en cuartos limpios. Las obleas son procesadas en cuartos, que son 1000 veces más limpios que el interior de un quirófano. El personal que ingrese a estas instalaciones debe vestirse con ropa libre de lino, máscaras, cubierta de cabeza, lentes, guantes y zapatos especiales, y bajar a desde un baño de aire. Después se lavan los guantes con agua ionizada. Además, se hace pasar aire filtrado a través del área de procesamiento de obleas, del techo al suelo a una velocidad de aproximadamente 17 metros por minuto. Los semiconductores son construidos en capas en la oblea de silicio. En el proceso de litografía, se graba el diseño electrónico del circuito al pasar luz ultravioleta a través de una máscara con patrones en la oblea de silicio. La máscara protege partes de la oblea de la luz. Para crear una nueva capa, crece una segunda de dióxido de silicio en las esquinas y áreas libres en la base de la oblea. Se aplica una capa de polisilicio y otra de fotorresist. Vuelve a pasar la luz ultravioleta
exponiendo un nuevo patrón. Se disuelven y limpian los residuos, ahora con químicos, dejando un guía de estos en la olla. Los procesos de capa y máscara son repetidos, dando ventajas que permiten la conexión entre las capas. Después, deposita átomos de metal en la oblea para rellenar las ventanas. Se limpia y quedan unos bordes de metal que son los que realizan las conexiones eléctricas. Alrededor de 200 capas conectadas. Una vez que están listas las capas o layers, se inicia el proceso de ensamble y prueba de los semiconductores. Durante el proceso de die prep, revisa la calidad de la inspección visual de la oblea y se preparan las órdenes de trabajo de acuerdo con los planes de producción. El grosor de la oblea se reducirá a un tamaño de 15 micras utilizando un disco de diamante. Un segundo disco la pule hasta 11 micras. La oblea es lavada para eliminar los residuos y curada de su tableta para reducir la designidad y facilitar el montaje. El proceso de cierra, la oblea se corta mediante un dispositivo con punta de diamante para separar los semiconductores individuales o datos. Mediante el proceso del montaje, un equipo especial reconoce los semiconductores y a través de un mecanismo semiautomático de giro, los datos son levantados y colocados en una zona donde previamente se ha depositado una gota de compuesto de epoxio en el centro de cada cajoncillo, a fin de adherirlo al mismo. Utilizando de oro entre 0.8 a 2 milímetros, se realizan las conexiones eléctricas entre los circuitos integrados del armazón en un proceso llamado enlace. Para dar forma y proteger a los semiconductores individuales del medio ambiente y posibles daños físicos, son encapsulados con un compuesto plástico termoestable a una presión de 200 toneladas. Y el dispositivo comienza a tomar la forma final. Los excesos de plástico o caña son removidos de entre los armazones mediante una máquina especial. Los dispositivos montados son puestos en horno por 4 o 5 horas a 175 grados centígrados. Con este proceso se endurece el plástico y se liberan posibles gases que pudieran afectar al producto. En el proceso de símbolo corte forma, los dispositivos son marcados con rayos láser con el nombre del producto y código de lote de rastreados. El código identificará la planta de fabricación y la fecha en la que el dispositivo fue construido. La funcionalidad de los semiconductores es limitada al 100% a una temperatura ambiente. Solo algunos en altas o bajas temperaturas según los criterios especificados. Finalmente, los semiconductores son enviados al cliente para implementarlos en dispositivos como teléfonos celulares, computadoras, automóviles, televisores y demás artículos que forman parte de nuestra vida cotidiana. Los puntos claves que determinan la competitividad de los fabricantes de semiconductores son calidad, tecnología, tiempos de prueba, tiempos de proceso, capacidad, precio. Desde 1958, en Texas Instruments, nos dedicamos a la manufactura de semiconductores para el mercado automotriz, de telecomunicaciones, transmisión de voz, productos de cómputo, entre otros, para todo el mundo. En Texas Instruments de México, estamos comprometidos a la calidad, mejorando nuestros procesos y productividad para dar el mejor servicio a nuestros para evolucionar la forma en que vivimos la era digital. Listo. Como han visto, la producción de obras de silicio es un material semiconductor. Ahora, en la actualidad, justamente en el año 2020, sí, hace 2 años, el año pasado,
no, 2 años, los materiales semiconductores están en crisis. ¿Por qué? Porque ya no hay producción, por hecho, hay escasa producción de materiales semiconductores. Porque en este caso los materiales semiconductores necesitan tener una pureza casi al 100% para poder usarlos como semiconductores. Justamente la empresa eh, NXP Semiconductor anunció hace ya el año pasado prácticamente que para el año 2030 va a haber, en este caso, crisis de lo que son materiales semiconductores. En este caso ya nosotros estamos dependiendo bueno, desde ya cuando desde el 2019 estamos dependiendo mucho de lo que son los aparatos electrónicos, ¿no? O de la tecnología. Y para hacer esa tecnología necesitamos materiales semiconductores. Entonces, la fabricación o la producción de esos materiales semiconductores está en escasez. Entonces, para el año 2030, posiblemente ya no haya demasiada escasez de esos materiales semiconductores. De repente, los productos electrónicos que tenemos hoy día, eh, de repente van a empezar a aumentar, ¿no? En este caso, su precio. ¿Listo? Entonces, ya está predicho de que para esos años va a haber una escasez de estos materiales. Eh, con esto vamos a cerrar, en este caso, en la microelectrónica, ¿no? No solamente se aplicará en circuitos integrados a simple vista o en macro, lo que son los materiales semiconductores, sino también en este caso se están creando ya microchips eh, para diferentes áreas, ¿no? Por ejemplo, como una tarjeta de crédito, simplemente tú pasas el brazo, obviamente en el brazo está incrustado lo que son los chips. Pasas el brazo por las máquinas y simplemente puedes hacer diferentes pagos, ¿no? Más que todo es eso, que son los materiales semiconductores en la microelectrónica. ¿Listo? Entonces, con esto hemos terminado lo que son los materiales semiconductores. Nos faltaba lo que eran los materiales superconductores. ¿Por qué se les llama superconductores? En este caso, ¿cuál es la diferencia con los materiales conductores? ¿Listo? Olvidémonos un poquito de lo que son semiconductores. ¿Listo? Solamente centrémonos en conductores, ¿sí? Materiales conductores, como por ejemplo el cobre, el oro, la plata que hemos visto. Y pongámonos a pensar un poquito de lo que son superconductores. ¿Listo? Superconductividad, ¿no? Dice es una capacidad intrínseca. Intrínseca es propio de él, ¿sí? Propio del material, que posea ciertos materiales para conducir corriente eléctrica sin resistencia ni pérdida de energía en determinadas condiciones. Entonces, ahí está la diferencia con un conductor. En un conductor hay una resistencia, ¿listo? Es por eso que nos vamos a la ley de Ohm, ¿sí? En la ley de Ohm, ustedes ya lo han visto esta fórmula de repente en física, ¿no? No sé, o de repente en el colegio, en la academia, lo han visto esta fórmula, ¿no es cierto? Que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, ¿cierto? Entonces, esto es común para los materiales conductores. En este caso, va a necesitar una resistencia. ¿Por qué hay una resistencia en los materiales conductores? ¿Por qué? Porque no sé si se acuerdan también cuando hablamos de los materiales conductores, en este caso de los metales, hemos hablado de la configuración de los metales que tienen una nube de electrones y en el cual están en constante movimiento, pero esa energía o cuando son excitados esos electrones empiezan a moverse a mayor velocidad, ¿cierto? Entonces es por eso que son conductores. Pero ese movimiento de electrones que son demasiado rápido o están cargados enérgicamente muy fuerte, es que en determinados momentos llegan a chocarse entre electrones, ¿sí? O electrones con neutrones o protones de repente. Entonces, ese
ese choque que hay origina calor. Entonces, hay una resistencia, ¿sí? Ese calor que está originando estos materiales conductores es la resistencia, ¿listo? Como lo ven aquí en esta figurita, tenemos el voltaje, ¿listo? Es decir, los electrones que están moviéndose en este cable, ¿sí? En este cable conductor, en la cual va a fluir la corriente, ¿cierto? La corriente, pero va a haber una resistencia, ¿sí? Va a haber una resistencia. Va a haber una resistencia que va a impedir en ciertos momentos que haya ese flujo de electrones. Es decir, ahí es donde se empieza a calentar el material conductor. En este caso, para los materiales superconductores, no va a haber esta resistencia, ¿sí? No va a haber esta resistencia. Acá dice, ¿no? Dice que esos materiales, para conducir corriente eléctrica sin resistencia ni pérdida de energía. Esta pérdida de energía es mediante la liberación de calor que se comportan comúnmente los conductores. Va a haber una pérdida de energía que es liberado mediante calor en cuanto a los conductores. Pero en los superconductores no va a haber esto, sino va a haber una resistencia por la cual los electrones o la corriente, o mejor dicho, el voltaje que va a emitirse, los electrones van a empezarse a mover libremente. ¿Listo? No va a haber ninguna restricción. Listo. Entonces, aquí hay un pero. Dice, en determinadas condiciones. ¿En qué condiciones son? Entonces, vamos a ver. Los superconductores hay dos tipos, tipo 1 y tipo 2, ¿sí? En el tipo 1 dice que no permite en absoluto que penetre un campo magnético externo. Y aquí vemos algunos, ¿no? Por ejemplo, el magnesio, mejor dicho, el mercurio. O de repente tenemos la aleación del magnesio con el boro, ¿sí? En este caso, el tipo 1 no permite en absoluto que penetre un campo magnético externo. En el tipo 2, cuando le aplicamos un campo magnético externo débil, lo repele perfectamente. Si lo aumentamos, el sistema se vuelve inestable. Y aquí tenemos uno. Esta es una combinación tanto de metales como también materiales cerámicos. Hemos hablado también de esta combinación, ¿no es cierto? ¿Qué cosa era? En este caso, Y era el itrio, ¿no es cierto? Era Y era el itrio, el B era el boro, ¿no es cierto? El C, en este caso, lo han abreviado, ¿no? Le han puesto el cobre y el O es el oxígeno, mejor dicho, claro, el oxígeno. Entonces va a utilizar óxido de cobre con incrustaciones o impurezas de itrio y boro. ¿Listo? Itrio y boro. Entonces, ahí hay un ejemplo de un material superconductor. Listo. Entonces, ¿quién fue el que descubrió o explicó lo que son materiales superconductores? También ya habíamos visto un poco de historia, ¿sí? El científico Hake descubrió en 1911 que los conductores metálicos pierden resistividad cuando disminuye la temperatura, al descender por debajo de una temperatura calificada como crítica. La resistencia se anula por completo. ¿Sí? En este caso ha probado dos metales, que era el plomo y me parece que era el mercurio. Entonces él probó que a bajas temperaturas se perdía lo que era la resistividad, ¿sí? En esos materiales. Entonces, los materiales superconductores nos dice que tienen determinadas condiciones. ¿Cuáles son estas condiciones para que sea superconductor? Simplemente que trabajen a bajas temperaturas. Al trabajar a bajas temperaturas, inferior a la temperatura crítica, no va a haber una restricción del flujo de electrones. ¿Listo? Como lo vemos en esta tabla. Tenemos
temperatura crítica versus el año que se ha probado ciertos materiales. En este caso, en 1911, Jake descubrió que el mercurio y el plomo a bajas temperaturas perdían su resistividad, ¿sí? ¿Cuál es esa temperatura crítica? Es esta de aquí, menos 200 grados. Esta es la temperatura crítica. ¿Listo? Entonces, al trabajar a esta temperatura crítica, menores, inferiores a esta temperatura crítica, el material se va a volver superconductor, ¿sí? En este caso, los metálicos y también algunos cerámicos. Entonces, obviamente combinados, ¿no? O aliados, se van a convertir en superconductores. Y aquí están algunos ejemplos en qué años se han descubierto esos materiales. Hasta que en el 2011 se descubran lo que son los superconductores de hierro, ¿sí? Con superconductores de hierro, obviamente aleaciones de hierro, ¿listo? En este caso, para yo enfriar mi material, mi metal, mi aleación, para yo enfriar o bajar a esta temperatura crítica, simplemente trabajamos con helio líquido. El helio líquido, su temperatura es de menos 339.5 grados. Entonces, a esta temperatura, yo a estos materiales los vuelvo superconductores. ¿Listo? Hasta que en 1986, Müller y Vermont descubren que no necesariamente tengo que trabajar con helio y inferiores a la temperatura crítica, sino que puedo trabajar a temperaturas superiores a la temperatura crítica, ¿sí? En este caso, ¿qué utilizaron estos dos? Utilizaron el nitrógeno líquido. El nitrógeno líquido enfría hasta una temperatura de menos 195.8 grados. Y es ahí donde se descubre lo que son los óxidos de cobre, los superconductores de óxido de cobre. ¿Listo? Entonces, esas son las condiciones que tiene que cumplir un material superconductor. Simplemente que trabajen a bajas temperaturas, inferiores a la temperatura crítica, o en este caso, inferiores a la temperatura crítica utilizando el helio líquido, pero si nosotros queremos trabajar a una temperatura que sea un poquito superior a la temperatura crítica, trabajamos con el nitrógeno líquido. ¿Listo? Y estos son algunos materiales superconductores que tenemos en la tabla periódica. Obviamente estos se tienen que aliar, ¿no? Para poder yo formar un material superconductor. Entonces, aquí hay un esquema, ¿no? ¿Cómo explica o qué cosa es un material superconductor? ¿No? Nos dice que a una temperatura, ¿sí? Superior a 0 grados, ¿sí? Más o menos, superior a 0 grados, los electrones, en este caso, mejor dicho, al bajar la temperatura crítica, los electrones van a empezar a moverse libremente. ¿Listo? Van a empezarse libremente. Y aquí, al colocar un multímetro, no va a haber una resistividad. Y va a estar cero, la resistividad cero. ¿Sí? Entonces, inferior a la temperatura crítica. Ahora, ¿cómo, cómo, cómo ha sustentado, más que todo Jake, cómo funcionaban los materiales superconductores, qué pasaban internamente, ¿no? Eso es lo que le preguntaron. Hasta finalmente, estos tres personajes, John Bardeen, ¿se acuerdan que John Bardeen también descubrió lo que era el transistor? Entonces, este personaje con otros, con por ejemplo Leon Cooper y John Seyfert, explicaron cómo funcionaba internamente el superconductor, ¿no? ¿Qué pasaba internamente con los electrones o los neutrones o los protones? Entonces, estos en 1957 lanzan la teoría BCS. ¿Qué significa esta teoría BCS? Simplemente BCS son las siglas de sus apellidos, ¿no? John Bardeen, ¿sí? Acá está Bardeen. Leo Cooper, ¿sí? La C, Cooper. Y John Schiffer, en este caso es S, ¿no? Entonces, es la teoría de BCS. ¿Ellos qué dijeron? En este caso, ellos dijeron de que los electrones se comportaban
de esta manera, ¿sí? Había un par de electrones que se movían, ¿sí? Como vemos aquí. Tenemos los neutrones, que son estos, ¿sí? Los puntos azules, y los electrones viajaban en pares. Pero dijeron, ¿cómo puede pasar eso, no? O sea, supuestamente los electrones tienen cargas negativas y obviamente se tienen que repeler, ¿no? Pero a trabajar a bajas temperaturas, ¿sí? Inferiores a la temperatura crítica, los electrones se comportan como, mejor dicho, se atraen, como vemos aquí. Los electrones en un determinado momento se atraen, ¿sí? Pero esto se explica cómo. Cierto que tenemos aquí una carga positiva, ¿cierto? Que es este punto azul, ¿listo? Entonces, cuando esté pasando el electrón, obviamente excitado con cierta energía, entonces, ¿qué va a hacer? Este electrón va a atraer a este neutrón, ¿sí? A este protón, ¿sí? A esta carga positiva. Pero como esta carga positiva también estaba atraído por esta carga negativa, entonces, ¿qué va a hacer? En un determinado momento va a empezar a moverse. Cuando esté pasando justo por aquí el electrón, va a atraerlo al neutrón o a la carga positiva y este va a jalar simplemente a este electrón. Sí, va a jalarlo, porque también se va a sentir atraído por esto, ¿cierto? Entonces, es por eso que viajan en pares. Los electrones viajan en pares. Esta teoría también se le denomina par de Cooper, ¿sí? Porque fue Leon Cooper el que más ha estudiado eso, ¿no? Lo que son el movimiento de los pares de Cooper, ¿no? O los pares de electrones, ¿sí? Entonces, es así como funcionan los materiales superconductores, que a bajas temperaturas los electrones se movilizan en pares. Listo. Entonces, eso es lo que son materiales superconductores. Superconductores. En los materiales superconductores, muy aparte de que haya ese flujo de electrones libremente, también hay un comportamiento magnético, ¿sí? Un comportamiento magnético. A este se le denomina efecto Neisner. ¿A qué se denomina este? Dice que al trabajar a bajas temperaturas, ¿cierto? ¿Sí? Los materiales superconductores al trabajar a bajas temperaturas, no va a haber polarización. Es decir, van a perder el material superconductor va a perder su polaridad. Entonces, ¿qué va a pasar? En este caso, los campos magnéticos se van a retirar de él. ¿Listo? ¿Y qué va a formar? Una levitación, como vemos aquí, una levitación. Tenemos el material superconductor, ¿listo? Y al aplicarle un campo magnético, ¿qué va a pasar? Simplemente lo va a repeler. Y al repelerlo, ¿sí? Al repelerlo, va a empezar a levitar el material superconductor. ¿Sí? Como vemos aquí también. Aquí estamos originando con estos imanes un campo magnético, pero al estar el material inferiores a la temperatura crítica, se va a volver un superconductor. Y es por eso que el material superconductor lo va a repeler al campo magnético. Y vamos a ver cómo es que funcionan estos materiales superconductores, específicamente con el cuprato. ¿Listo? Que es una cerámica de óxido de cobre. Este en particular es superconductor por debajo de menos 180 grados centígrados. Todo lo que tenemos que hacer es enfriarlo por debajo de esta temperatura crítica. Es una suerte que sea un superconductor con temperatura crítica relativamente alta, porque así podemos usar nitrógeno líquido, que está a menos 196 grados centígrados. Además hay que tener mucho cuidado porque está muy frío. Si te cae encima te romperías en pedazos como el malo de Terminator 2. Entonces ya podemos probar si levita. Bueno, hay que esperar un poquito, un par de minutos. Está enfriando ahora mismo. Ahora que el superconductor está frío, el imán levita. Y si ponemos unas guías de imanes, se puede mover de un lado para otro sin tocar la superficie. Además rebota en los lados, ¿eh? Maravilloso. Y no solamente va de un lado para otro, sino que además se queda completamente anclado y le podemos dar la vuelta. Pues imagináis, podríamos tener trenes que subieran por las paredes, que fueran por el techo. Es genial. De hecho, los potentes campos magnéticos que se pueden conseguir con la superconductividad
Ahí, ¿sabes? Ahí observa cómo es que se aplican los materiales superconductores. La aplicación, más que todo, son en los trenes bala, ¿sí? Y tenemos en la parte interna, hay materiales superconductores, ¿sí? En el cual simplemente al colocarlo el objeto, y en este caso la estructura metálica del tren, va a levitar, ¿no? Porque va a repeler al campo magnético. ¿Sí? Esas son algunas aplicaciones de los materiales superconductores. Entonces, hasta aquí terminamos lo que son materiales semiconductores como también superconductores, ¿no? Hemos visto un poquito de lo que son estos materiales superconductores que no estaban en el sílabus, pero era necesario nombrarlos, ¿no? Si tuvieran alguna consulta, alguna duda en cuanto a este tema de materiales semiconductores, o todo está claro. Entonces voy a detener un poco, voy a detener la grabación para